Cuentos cósmicos. La liberación de Sol 13. Capítulo 8. Las sospechas se levantan. Superficie terrestre, ámbito de las redes sociales, finales de 2020, marco temporal terrestre. Aunque lo que sucedía por encima de la atmósfera de la Tierra era complejo y perturbador, la superficie del planeta no estaba lo suficientemente lejos como para no percibir su influencia, llegando señales e indicaciones de que algo raro sucedía en la órbita terrestre y más allá. Los humanos, al contrario de lo que pensaba la reina Lenin, no eran tan estúpidos e insensibles, y en muchos casos sus intuiciones, visiones y elevados estados de conciencia les hacían percibir cosas que no encajaban con lo que se divulgaba y que no terminaba de resonar en su interior. Era ya muchas las quejas de los seguidores de la divulgación tajetana de los canales de Ramón y Gala y también de Elena y Carmen, dos nuevas y avispadas e inteligentes influencers localizadas en el norte de España, que también eran contactadas por las tagetianas y esbarunianas. Las quejas se generaban debido al comportamiento y proceder de la inestimable, inexpugnable, inabarcable, inconmensurable, gigantesca, todopoderosa y altamente espiritual Federación de Planetas Unidos. Los seguidores de la divulgación tuvieron que tragarse innumerables veces la manida frase de Esbaru y Yazgi que cual tediosa letanía siempre retumbaban en sus oídos, pero que seguían sin terminar de creerse. La Federación no es mala ni buena, simplemente es. De hecho, los propios seguidores se decidieron a realizar mensajes de protesta en formato vídeo para que la Federación observara de primera mano el descontento que había en la Tierra con su actitud, cuando menos pasiva e indiferente. Cuando todos empezaron a ver claramente lo que se había instaurado en la Tierra con la falsa pandemia, pudieron atar cabos y hacer palpable lo que siempre habían sido teorías de la conspiración. Ya no eran teorías, la maldad había sido desenmascarada y ahora campaba desatada y sin freno sobre la faz de la Tierra. Sin embargo, la Federación, a través de las voces de Sbaru y Asgi, seguía diciendo que la culpa de todo eran de los zapatitos rotos, y que eran los zapatitos rotos los que tenían que resolver el asunto sin que la Federación y ninguna de sus razas pudiera hacer nada por ayudar a los terrícolas por mor de no saltarse la primera directiva y no romper la experiencia de alma acordada antes de entrar en la Tierra. Fue entonces cuando los seguidores de la divulgación notaron que de la magnánima Federación se desprendía un tufo insoportable, nauseabundo. ¿De verdad que los zapatitos rotos habían manifestado la nanotecnología extraterrestre que estaba presente en las inoculaciones? ¿Fueron los zapatitos rotos los que hicieron estallar las dos guerras mundiales o los genocidios perpetrados en todo el mundo desde tiempos inmemoriales? La indignación y la furia de muchos de los seguidores no se hizo esperar. Era incomestible e inconcebible la idea de que los zapatitos rotos, los pobres y desvalidos seres humanos, tuvieran la culpa de haber creado con sus miedos ancestrales y su manipulado inconsciente colectivo las tulpas y egregores que materializaban el alcabal terrestre. Los jesuitas, los Illuminati, los Bill Gates, los Soros, los Rothschild, los Rockefeller, los sionistas, los reptiles, los Maitré, los Blas, los Orange y demás entidades y corporaciones arcontes como la ONU, la OTAN, la OMS, el FEM, el FMI, etcétera, etcétera, etcétera. Los lidianos terrestres no habían creado nada de eso, por mucho que en su ADN estuviera escrito sufrimiento y terror causado por las guerras de Orión, la destrucción de Tiamat y la posterior devastación de la Tierra tras el diluvio universal. La gran mayoría de los humanos ni siquiera conocía la existencia de todas estas organizaciones, entes o entidades regresivas, y solo una minoría sabía de ellos tan solo desde hacía unos pocos años atrás hasta ahora. ¿O acaso el poder de manifestación del lidiano terrestre era mucho más grande de lo que se les había hecho creer? ¿Sería este motivo por el que el Cabal quería acabar con el ser humano? ¿Era el ser humano mucho más poderoso de lo que ellos mismos creían? Y aun así, y desde el punto de vista espiritual y mucho más expandido, nadie negaba que dichos entes se estuvieran alimentando del miedo generado por la población humana y difundido inmisericordiamente por los medios de comunicación masivos y otras artimañas, pero que de ningún modo la población terrícola era la responsable de su creación. Habrían creado otras cosas, pero no esos monstruos. Los lidianos terrestres conscientes se negaban a crear eso, y aun así era machacona e insistente la idea de que ellos eran los creadores de todo eso y los culpables de sus propias desgracias, y justamente Ramón y Gala defendían a capa y espada las enseñanzas de Svaro y Asgí al respecto, a pesar de que ellas mismas siempre insistían en que no las siguiéramos a ellas
que los humanos fueran capaces de discernir la información que les llegaba y elegir siempre la que más les resonase, y llegado el caso, sustituyese a la antigua. Y curiosamente, para aquellos livianos terrestres que utilizaban el raciocinio y se hacían preguntas, siempre había una respuesta oportuna por parte de la Federación que se canalizaba a través de las taigetianas o baronianas. Si la matriz 3D era tan pastosa y no permitía aplicar de manera sencilla la ley de la manifestación, ¿cómo era posible que se hubieran manifestado y creado tan fácilmente las tulpas y egregores antes mencionados? La respuesta de arriba era sencilla y machaconamente reiterativa. Es que el miedo concentra la energía creadora Lush y hace que la onda estacionaria cree nodos muy poderosos y por tanto materializa rápidamente las tulpas y egregores manifestados. A lo que los lirianos terrestres insistían, sí, pero las semillas estelares no tienen miedo y el resto de la población no sabe lo que es un Illuminati o un arconte, y por mucho que le metas miedo con los medios de comunicación, lo único que van a manifestar en todo caso es un virus inexistente u otras banalidades. Por tanto, era más que razonable pensar que los egregores, tulpas y entidades regresivas ya existían desde hacía mucho tiempo en la Tierra y la humanidad no los había creado por mucho que el miedo primordial se hubiera inscrito en el ADN y ubicado en algún lugar del inconsciente colectivo en los tiempos de la destrucción de Tiamat y por tanto de la destrucción de la Atlántida y Lemuria. ¿Quién entonces los había creado y los había introducido en la Tierra? Este tipo de preguntas nunca tenían respuestas en los canales de Ramón y Gala. Era como que dichas preguntas fueran más comprometedoras que bienvenidas. Lejos de aclarar las dudas de los seguidores más avanzados, los divulgadores terrestres parecían esquivarlas. No era el comportamiento de alguien que estuviera deseoso de hacer llegar la verdadera metafísica y espiritualidad que entregaba una raza extraterrestre benevolente. A pesar de eso, o quizá por eso, Ramón y Gala se fueron convirtiendo sin saberlo lentamente en los obispos de una nueva religión dogmática cósmica, creando un numeroso grupo de seguidores adoctrinados que nunca tuvieron dudas razonables, dejaron de discernir y no siguieron la recomendación de alguien que una vez dijo que no se debía seguir a ningún gurú, maestro, guía espiritual, religión o Dios, porque la idolatría te lleva al fanatismo y te genera dependencia. Y porque en el momento que seguías a alguien te privabas de libertad, perdías tu poder y dejabas de reconocer lo que realmente eres. Muchos dejaron de reconocer quiénes eran y cedieron su poder a dos divulgadores terrestres, cuando menos oportunistas. Pero las quejas no solo venían de la superficie terrestre, también eran muchas las protestas que provenían de algunas razas estelares, como la propia Taigetiana frente a la Federación por no estar de acuerdo con las decisiones que tomaba para y por la población de la Tierra. Las razas estelares involucradas y no en la divulgación y que estaban viendo lo que ocurría contemplaban el panorama con estupor, pero seguían al pie de la letra las directrices de la sabia y elevada Federación. A partir de ese momento y viendo el genocidio perpetrado en la superficie terrestre, la frase de Svaru Yagi se sustituyó por la Federación es regresiva por permisiva, pero aún así seguía siendo inestimable, inexpugnable, inabarcable, inconmensurable, gigantesca, todopoderosa y altamente espiritual. Para todo el mundo, incluidos los lineos terrestres, era sencillo vislumbrar algunas de las razones por las cuales la elevada raza Caristus, entre otras muchas, no formaba parte de la Federación y estuviera en contra de lo que estaba haciendo con la Tierra, pero respetando a regañadientes su autoridad y supuestas leyes cósmicas. Ahora se entendía bien por qué los Caristus buscaban con ahínco dejar la Tierra como siempre estuvo, que la Federación quitara sus sucias zarpas del parque de atracciones en el que había convertido el planeta Tierra hace 12.500 años tras la destrucción de Tiamat, para que las almas tuvieran una experiencia corta, caótica y limitada, pero extremadamente elevada para su conciencia. Pero no solo se trataba de la Tierra, en Venus y en Marte también estaba la Federación, y eso también le preocupaba a los caristos. Fin del capítulo, nos vemos en el siguiente capítulo, capítulo 9, la divulgación comienza a hacer aguas.